Bienvenidos a Relatos Extraños. Ese hombre siempre había sido bastante violento, y no solo con su esposa, sino también con sus 2 hijos desde que eran muy pequeños. La verdad es que no es que lo respetaran, más bien le tenían mucho miedo a él. Más que miedo, era un terror insufrible. Había golpes de látigo, puños, patadas. Con cualquier objeto que hubiese a la mano, le servía de herramienta de castigo. Los hijos llegaron a la mayoría de edad y se marcharon dejando a la pobre señora con aquel monstruo. Solo escucharlo cuando llegaba le causaba a la pobre mujer un terror que nadie podría entender hasta vivir algo así. Su respirar y el grito cuando la mujer no lo atendía pronto. Se sentaba en la mecedora que había en el corredor y esperaba que esa pobre mujer le quitara las botas. Ahí es donde empezaba todo el maltrato. Después de que se sentía ya descalzo, daba una patada a la señora y la tiraba de espaldas. Una tarde, la mujer, al verse ya sola y desvalida, no aguantó más. Así que mientras le quitaba sus botas y llevando a sus espaldas un garrote de madera muy fina, cuando el señor la pateó, como siempre lo hacía, ella descargó el mazo en la cabeza de su agresor. No tuvo tiempo de responder o de sorprenderse. Murió de inmediato. Acababan con aquel golpe casi 40 años de maltratos y de insultos. Los hijos vinieron al entierro de su padre. Debemos aclarar que no hubo ni una sola lágrima, ni de los hijos, ni de la esposa. Al parecer a nadie le dolía esa muerte. Las autoridades buscaron alguna pista de ese asesino, pero no había ni una sola luz que tenían que seguir. La pobre vieja había enterrado el garrote en el jardín y prácticamente era una muerte más que quedaba impune. Eso dijo el inspector de policía. Como antes los hijos habían marchado, habían dejado a la señora sola. Y esa primera tarde que estaba sola en su casa, lo escuchó llegar. Igual que cada tarde. Ella salió corriendo a recibirlo a pesar de que sabía que ella había muerto. Al salir no vio a nadie. Dio un respiro de alivio. En eso vio la mecedora en el mismo lugar de siempre, pero ésta se mecía con mucha lentitud, como si alguien estuviera sentado en ella. La pobre señora pensó que a lo mejor era el viento, misma mecedora que le traía muy malos recuerdos. Así que como pudo la arrastró detrás de la casa. Se fue a dormir ya más tranquila después de hacer esto. Su vida, aunque era en soledad, era totalmente otra. Pudo dormir profundamente. Primera vez que lo hacía desde su matrimonio. Estaba en estas cuando de pronto escuchó en su sueño que le gritaban: ¡Vieja!, como ese hombre la llamaba despectivamente. ¿Quién movió mi mecedora? Ella de inmediato se sobresaltó. Sabía que si se movía la mecedora de su puesto, de donde la tenía ese hombre, él podía convertirse en un demonio y las golpizas que le daba podían dejarla en la cama. Se despertó en ese momento y
Muy atentamente se quedó escuchando con atención, pero se dio cuenta que todo estaba en silencio. Solo los ruidos de la noche se oían afuera. Volvió a quedarse dormida pensando que fue solamente un sueño. Cuando de pronto escuchó afuera las pisadas de su marido, rápidamente se sentó y se incorporó en su cama. Los pasos continuaron hasta la puerta principal. Los oyó claramente cuando llegaron y abrieron la puerta. Los pasos siguieron y estos llegaron hasta la puerta de su habitación. También esa puerta se abrió de par en par, aunque nadie entró. Pero un frío llenó el lugar. Ella agarró su cobija y se tapó. No veía a nadie, pero sabía que él estaba ahí. No sentía terror de lo paranormal o de su alma. Su terror era de los golpes de este. No podía ser que hasta después de muerto pudiera martirizarla de esa forma. Con ese temor de alguien que ha sido golpeado toda su vida, cerró ambas puertas de golpe y volvió a su cama. Escuchó cómo arrastraban la mecedora a su lugar de siempre. Era una silla bastante pesada, y escuchó cómo la dejaron en el mismo lugar de siempre. Y en eso la llamó, con esa voz que ella tanto odiaba y tanto terror le daba. ¡Vieja! En ese momento sintió más miedo de lo normal. No podía ser que llevara la silla a ese lugar. Se cubrió con la manta e intentó dormir, pero no podía hacerlo. Toda la noche oyó la mecedora moverse, al igual que la respiración cansada de ese viejo. Al despertar, lo primero que hizo fue quemar todas sus malditas pertenencias, al igual que esa silla. Cuando la mecedora comenzó a arder, se escuchó el último grito de él. ¡Vieja! A partir de ese día, todo terminó, y la pobre anciana pudo vivir sus últimos años en paz. Esta historia comienza cuando una mujer que se decía era bruja falleció. Ella murió en la absoluta pobreza. Al entrar en su casa no había ni un solo grano de arroz, ni siquiera un poco de café. La gente no entendía cómo se alimentaba y cómo podía sobrevivir, ya que pocas veces la veían salir de su casa. Pero a pesar de esto, nadie prestó mucha atención al asunto, pues era una pobre vieja que se creía bruja y pues solo era una mujer en la miseria. Pero después de su muerte, las cosas empezaron a hacerse extrañas. Cuando llegaba la noche, en la casa de esa bruja se escuchaban ruidos. Se veían luces como si alguien caminara dentro de la casa. A la mayoría de las personas les daba temor acercarse a ese lugar. Decían que el espíritu de esa mujer seguía rondando por ahí. Antes solo pensaron que era una pobre vieja. Ahora le temían a su vieja casa de tablas. Dos hombres, un poco menos crédulos de temas de brujas, creyeron que tal vez era que la vieja había dejado algún tesoro, tal vez joyas, tal vez oro. Una noche se fueron a fisgonear por ahí para ver qué había. Cuando llegaron, ya el reloj había pasado de las 10 de la noche y desde fuera empezaron a espiar. Y efectivamente, escucharon una voz adentro de la casa. Aunque no entendían muy bien, decía algo así:
volunam noctem revisere perpotetiam quam mihi satane. Primero solo escucharon la voz, pero en un momento dado en la casa se hizo un remolino de viento enorme con humo negro, cuando de pronto la vieron aparecer dentro de ese remolino. Era esa anciana, era la bruja, pero se le veía fuerte, estaba muy ágil, y dio un salto y salió de la casa. Voló por los aires dando un chillido y una carcajada. A pesar del miedo que sintieron en ese momento, su ambición los llevó a pensar que si tenía tanto poder para volver después de la muerte, tenía que tener algo de valor en esa vieja casa. Así es que decidieron entrar y empezaron a buscar por ahí y por allá. Pura basura en realidad había. Había ratas. Es lo que había ahí. Pero encontraron algo que les causó mucha curiosidad. Un libro que al parecer estaba forrado como en una especie de cuero. No se sabe si era de alguna persona o de algún animal. En su pasta con letras rojas con sangre decía Vademe cum bruges. Pero sí tenía en letras pequeñas su traducción al español. Vadecum brujas. En vez de sentir miedo, empezaron a leer los conjuros que había ahí. Muchos de ellos tenían traducción, otros no. Ahí supieron que dijo: quiero volver a la vida una noche más, por el poder que me da Satanás. Pensaron que ese libro podía tener valor, así es que decidieron llevárselo. Eran casi las 3 de la mañana, cuando llamaron a una cantina que, aunque no funcionaba toda la noche, te vendían licor a la hora que fuera por un poco más del precio normal. Compraron una botella de aguardiente y le enseñaron al cantinero el libro que se habían robado. Le contaron la historia de cómo se lo habían traído de ahí. El cantinero simplemente les echó una bendición asustado y les dijo que era mejor que lo devolvieran. Con esas cosas era mejor no jugar. Ellos no hicieron caso y siguieron camino abajo. El cantinero asegura que poco tiempo después de que ellos se fueron, vio pasar la sombra de una mujer detrás de ellos. En la propia ventana del cantinero dio una risotada que le hizo helar la sangre. Lo hizo como si supiera que él la estaba mirando y supiera la verdad. Así es que, unos 100 metros después de la cantina, poco tiempo después, encontraron al primero. No se sabe si en realidad cómo pudo ser colgado de un árbol casi a 20 metros del suelo. En una misma rama del árbol lo ahorcaron. El otro hombre estaba un poco más lejos, por un camino un poco más transitado. Al parecer huía de algo y tomó un sendero diferente al camino principal. Este hombre murió de miedo. Tenía una mueca de terror en sus ojos. Sus ojos estaban desencajados. Decían que lo que vio no fue una simple bruja. Se desprendió su corazón del miedo. Del libro, nada se sabe. De la bruja, aún menos. Y desde esa noche no se volvió a sentir nada en aquella casa. Pero tras lo ocurrido, nadie se atreve a acercarse ahí.